Hola, mi nombre es Macarena Fuentes, soy ariqueña, nacida y criada en Arica. Soy tecnólogo médico de profesión. Siempre me gustó la investigación desde que tenía 8 años y supe que existía el ADN. Y por lo mismo después me decidí ir a estudiar un doctorado en genética y evolución, que es lo que estoy terminando actualmente. Bueno, el ADN es una hebra, vamos a decir, que está conformada por 2 hilos que se entrelazan y cada hilo son un conjunto de letras, que pueden ser 4 letras. En el ADN está contenida toda la información que dice desde cómo vamos a ser nosotros, el color de pelo, el color de ojos, la forma del cabello, el color de piel, etc., hasta incluso qué posibles enfermedades podríamos desarrollar en el futuro. La importancia del ADN es, primero, que es porque tiene toda la información de lo que nosotros vamos a hacer, pero además tiene una importancia desde el punto de vista de la humanidad porque refleja nuestra historia como seres humanos. Entonces es vital desde ese punto de vista. Bueno, así como hablamos de que el DNA lo hablamos de forma general, vamos a imaginar una célula, como por ejemplo un huevo, que el huevo es una célula, donde la yema es el núcleo y ahí tenemos el DNA nuclear. Luego tenemos la clara, que es el citoplasma, y en esta clara hay pequeños organelos que se llaman mitocondrias. Y dentro de estos hay otro tipo de DNA que se llama DNA mitocondrial, que vendría a ser igual al del núcleo, pero circular. Son pequeños círculos donde vendría información de la otra, igual que el DNA nuclear. ¿Por línea? Es por línea materna. Por línea. ¿Se puede explicar por qué? Sí, sí, por favor. Ya. Bueno, el DNA mitocondrial se considera que refleja o muestra la línea materna porque cuando se produce la fecundación entre el óvulo y el espermio, el óvulo es la célula que aporta la madre, el espermio es la célula que aporta el padre. Cuando entra la información genética del padre hacia el óvulo para que éste sea fecundado, la cola del espermio se cae. En esa cola van las mitocondrias del padre. ¿Por qué? Porque las mitocondrias producen energía y para que el espermio se mueva se requiere mucha energía. Por lo tanto, esas mitocondrias van ahí. Entonces, cuando entra el espermio, la cola se cae y entra solamente la cabeza. Y en el óvulo están las mitocondrias de la mamá. Por lo tanto, cuando empieza a crecer el bebé, las mitocondrias que tiene son las de la mamá. Por eso que con eso podemos rastrear cuál es nuestra historia por el lado de nuestra mamá, a través de estas mitocondrias. ¿Se podría decir que la cabeza del espermio es la información del padre? Claro, en la ¿De cabeza la línea materna? en la cabeza va del espermio, va el núcleo, donde va ese ADN que hablábamos, nuclear, que contiene la información del padre. Y en el óvulo está el núcleo de la madre, que es donde está la información de la mamá, más las mitocondrias. Bueno, un haplogrupo son diferencias que existen en el DNA, en este caso en el DNA mitocondrial. ¿Cómo explicamos esto? Nosotros como seres humanos, entre todos nosotros compartimos un 99,9% de similitud en nuestro ADN, es decir, somos iguales. Y hay un 0,1 que nos hace diferentes. Por eso algunos tienen el pelo rubio, otros lo tienen oscuro, otros lo tienen los ojos verdes, otros los tienen café, etc. Y eso se traduce a todo nivel. Lo mismo sucede en el DNA mitocondrial. Hay pequeñas diferencias entre una persona y otra. Entonces estas pequeñas diferencias se llaman haplogrupos y son características de ciertos grupos poblacionales o de ciertas etnias. Por ejemplo, en el caso de los aymaras, que tienen el haplogrupo B, ello significa que en una parte del DNA mitocondrial son diferentes que una persona de la etnia mapuche, que tienen haplogrupo C. Es decir, comparten una gran mayoría, pero hay una parte que los hace distintos y gracias a eso nosotros podemos analizarlo y encontrar las diferencias. A ver, hablar de gen es un poco complejo. ¿Por qué? Porque gen son pequeñas, o sea, no son pequeñas, pero son partes de este ADN que codifican, y cuando me refiero a codificar significa que poseen la información que va a determinar ciertas características, ¿ya? En nuestro ADN, como hablamos, tenemos estas letras repartidas, ¿cierto? Cada ciertos tramos tenemos genes, pero también hay partes donde no hay genes.
¿ya? O sea, tenemos un gen acá, después hay una parte que no hay genes. Hay letras, pero eso no se reconoce como un gen. Después viene otro gen, después más allá viene otro gen. Sin embargo, actualmente se ha comprobado de que toda la secuencia de ADN sirve para algo. E incluso hay partes donde no hay genes, pero que igual están entregando información. Entonces, hablar de gen latinoamericano es un poco como que no, actualmente no deberíamos hablarlo así. Lo que podemos hablar es de que si existe algún, digamos, alguna diferencia entre nosotros los latinos y el resto de las poblaciones del mundo, como son los europeos, caucásicos, africanos, afrodescendientes, etc. La verdad es que a esta altura nosotros somos el resultado de una gran mezcla que ocurrió hace 500 años atrás y que claro, si nos analizan a nosotros por separados como latinos, van a encontrar que somos distintos a un europeo. ¿Por qué? Porque van a encontrar que tenemos un poco europeo, un poco de amerindio y un poco de africano, quizás. Entonces, bueno, basado en eso podemos decir, sí, efectivamente esta persona es latina. Entonces, sí, desde ese punto de vista podríamos decir que sí, que estamos caracterizados como latinos desde el punto de vista genético. Pero decir que hay un gen latino, eso ya es un poco es más difícil. Entonces, en este momento, el chileno actual es más o menos 50% amerindio, es decir, tiene cualquiera de los grupos que habían aquí al momento de la llegada de los españoles. Cuando me refiero aquí, me refiero a la región chilena, o sea, a Chile geográfico, donde en el norte hay aymaras, en el sur hay mapuches. Bueno, y también diaguitas, no nos podemos olvidar, hay otros grupos entre medio, pero estamos hablando de los grupos más grandes, digamos que son aymaras y mapuches. Y un 50% europeo, que en gran parte de los chilenos es español, porque es cuando los españoles fueron los que llegaron en gran cantidad hace 500 años. Eso es el chileno actual. Puede que cambie con la llegada de gente de otros lados. Modifican. Candela es el Consorcio para el Análisis de Desarrollo y Evolución de Latinoamérica. Eso significa la sigla. Candela partió el año 2010-2011 en la iniciativa de un investigador que es colombiano, pero que ha hecho su carrera en gran parte en Europa, en Inglaterra. Y él lo que busca es caracterizar a la población latinoamericana, desde el punto de vista de rasgos faciales, del tamaño de la cabeza, el color de la piel, la forma del pelo, muchas cosas. Muchos fenotipos se estudian. Entonces este proyecto se postula, se obtiene el financiamiento y se realiza en 5 países, que es Chile, México, Perú, Brasil y Colombia. Se tomaron aproximadamente entre 6.000 y 7.000 muestras, de las cuales Chile es uno de los que más aporta con 2.000. Sí. Y la idea fue caracterizar a la población desde el punto de vista de genética de poblaciones. Cuando hablo de genética de poblaciones me refiero a la ancestría de estos países y cómo se distribuye, por ejemplo, el porcentaje europeo, el porcentaje amerindio, y eso también obviamente nos entrega información cultural. Después, por otro lado, también caracterizar los rasgos fenotípicos, es decir, lo que nosotros vemos, el color de ojo, el color de piel, etc. Y ahora ya estamos en el 2018, es decir, han pasado, no sé, 8-7 años, y se han encontrado varias cosas bastante interesantes, entre ellas, bueno, lo que hablamos recién, que Chile es un 50% de amerindio, un 50% europeo en gran parte. Eso significa que la gran mezcla ocurrió hace 500 años atrás y que nosotros estamos bastante mezclados. En cambio, por ejemplo, en el caso de Perú, el caso de México, hay mucha más segregación, es decir, se ve que hay un grupo, hacia un lado están los más europeos y hacia otro lado más amerindios, es decir, están menos mezclados que nosotros. Además se han ido encontrando ciertos genes asociados y también ciertos rasgos que estarían asociados. O sea, por ejemplo, que los mapuches tendrían una nariz más pequeña que los aymaras. Se han encontrado ciertos alelos o fenotipos asociados. Y eso también podría tener que ver con una cierta adaptación a los climas en los cuales ellos se han desarrollado, que son distintos. Si bien es cierto, son climas fríos, pero uno es en altura y otro es a nivel del mar. Cosas por el estilo. Quiero decir que la genética es una cosa súper apasionante y atractiva, un poco autorreferente que yo lo diga, pero bueno, es lo que yo creo, porque creo que atraviesa distintas partes, o sea, hay distintas áreas, desde la historia, o sea, podemos complementar la historia
como también ver hacia el futuro, porque si uno tiene la información genética también puede saber ciertas cosas, puede predecir ciertas cosas, no con total seguridad, eso es importante decirlo porque todavía no llegamos a ese nivel, pero es un área que se puede explorar desde distintos puntos de vista, como decía, como tanto la historia como por ejemplo forense, o sea, súper interesante y súper apasionante, pero además creo que también puede haber una contribución a la sociedad en el sentido de que si nos damos cuenta que nosotros somos todos mezclados y que no existe una raza pura, eso ayudaría a la convivencia entre nosotros y a la tolerancia que tenemos que tener, porque al final somos todos seres humanos, somos distintos, pero somos todos distintos y provenimos todos de una mezcla, no es que seamos puros, entonces somos distintos en la diferencia, aunque suene un poco repetitivo. Entonces creo que la genética puede ser un aporte desde ese punto de vista sumamente fuerte, sobre todo en los lugares donde hay muchos conflictos que se deben justamente a estos reconocimientos, o sea, como esta cosa tan fuerte de grupos, que está bien, hay que uno está orgulloso de lo que es, pero también tiene que respetar a los otros, que es lo mismo al final, no somos distintos. Eso.